Voy a hablar sobre la noción de contratos aleatorios, ¿no? Que es una noción importante en el derecho a los contratos nacional e internacional y que no necesariamente se encuentra abordada, se encuentra indicada en el Código Civil, ¿sí? En la regulación de la excesiva onerosidad de la prestación y la lesión, pero no tiene un desarrollo, no tiene una definición, no tiene efectos jurídicos particulares que se le haya atribuido por nuestro cuerpo normativo nacional. Eh, bueno, sin más preámbulos, comenzaré mi exposición. ¿Qué cosa es un contrato aleatorio? En primer lugar, tenemos que referirnos a las posiciones tradicionales que buscan definir al contrato aleatorio, ¿no? Eh, por ejemplo, autores como Stiglitz, ¿no? Consideran que es aleatorio el contrato, y voy a citar, en el cual la entidad del sacrificio en relación con de la ventaja, o sea, la entidad del riesgo al que todo contratante se expone, no puede ser estimada en el acto de formación del contrato y recién se la conocerá con seguridad en el curso de los acontecimientos. O sea, para Stiglitz, un contrato es aleatorio cuando las partes no pueden, al momento de celebración del contrato, cuantificar la relación ganancia-pérdida de la prestación y la contraprestación. No es posible eso en un contrato aleatorio. Pues cuando uno piensa en un contrato aleatorio, piensa en contratos tipo el juego y apuesta, en contratos tipo el usufructo vitalicio, la renta vitalicia, en contratos, por ejemplo, como el corretaje, ¿no? Que están sujetos a una comisión si es que se cierra un contrato, ¿no? Que no depende ni del vendedor ni del comprador, sino depende de que ambos se pongan de acuerdo, y el corredor solamente va a cobrar si es que el deal o el contrato se cierra. Podría haber una transacción liberada a la suerte también, eso es un contrato aleatorio. Entonces, Stiglitz considera que en este tipo de contratos, eh, las partes al cierre del contrato no pueden saber cuánto van a ganar y cuánto van a perder. Por ejemplo, en el juego de apuesta, ¿no? Yo sé que voy a entregar, imaginemos, 10 soles, ¿sí? A título de, entre comillas, adquirir el derecho a participar en una apuesta, y me dan el billete de lotería o lo que fuese, pero no sé cuánto voy a ganar. O sea, yo pierdo 10 soles, le entrego 10 soles a la empresa que organiza la apuesta, pero no sé cuánto voy a ganar, ¿no? Podría ganar cero, podría ganar 10 soles, podría ganar 1 millón de soles, podría ganar 10 millones de soles, dependiendo del tipo de apuesta en la que esté participando. No sé cuánto voy a ganar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta circunstancia, Stiglitz considera que el contrato aleatorio es aquel que, como en la apuesta, tiene partes que no pueden saber cuánto van a ganar y cuánto van a perder producto de la ejecución del contrato. O sea, si lo miran del lado de la casa de apuestas es igual, ¿no? O sea, sabe que va a ganar 10 soles, pero no sabe cuánto le va a terminar dando a el comprador X que adquirió el boleto, ¿no? Podría ser mucho, podría ser poco, o como muy probablemente va a ser, podría ser nada. Sin embargo, esta definición de Stiglitz, desde mi punto de vista, no es correcta. O sea, no solo de Stiglitz, es una, digamos, tendencia muy fuerte, ¿no? A definir el contrato aleatorio en los términos que plantea Stiglitz, aquel en que las partes no pueden saber al cierre del contrato cuánto van a ganar y cuánto van a perder de la ejecución de ese contrato. Eh, esta definición creo yo que es incorrecta. ¿Y por qué es incorrecta? La primera razón por la cual es incorrecta es porque las partes siempre pueden asignarles valor a riesgos o a prestaciones que están asociadas a riesgos externos. Las valoraciones que hagan las partes son subjetivas. Entonces, esta idea de que las partes no pueden cuantificar cuál es el valor de lo que van a dar y lo que van a recibir, pues pierde importancia si es que se considera que las valoraciones que las partes realizan de cara a la celebración de contratos siempre son subjetivas. O sea, para mí, ¿no? Mi celular puede valer, no lo sé, pues 2.000 soles, pero en el mercado esto puede valer mucho menos. Pero para mí vale porque tiene mi lista de contactos, porque tiene información pues personal, porque tiene documentos que he descargado. Entonces, para mí el valor es muchísimo más que el valor de mercado objetivamente de un equipo de esta naturaleza. Entonces, ¿eso qué cosa lo determina? Eso lo determina pues el interés personal que tienen los individuos respecto a bienes que son capaces de satisfacer sus necesidades. Entonces, la idea, como les digo, de Stiglitz, según la cual las partes no pueden cuantificar lo que ganan y lo que reciben, pues pierde sentido en tanto pues siempre están en esta posibilidad de cuantificar de acuerdo a sus, o con arreglo a sus valoraciones subjetivas. Eh,
Por otro lado, la postulación de Stiglitz tampoco es correcta, porque existen contratos que indubitablemente son conmutativos, en los cuales, sin embargo, las partes al cierre del contrato no están en capacidad de estimar la relación de cambio, o sea, la relación económica de cambio, es decir, cuánto van a ganar y cuánto van a perder. Y voy a actualizar un ejemplo que coloca un autor muy importante en Italia, como es Rodolfo Sacco, ¿no? Actualizado a la situación bélica que se viene generando actualmente en Ucrania, ¿no? Por la invasión rusa. Imagínense que ustedes compran una casa actualmente, un terreno en Rusia, perdón, en Ucrania, ¿sí? En Ucrania, en Kiev, ¿ya? Imagínense que la persona que les vende la casa, pues se las vende, no lo sé, pues a $30,000. Ustedes, evidentemente, eso es un contrato de compraventa. Imaginemos pues que se aplica la legislación peruana, ¿no? Eso es una compraventa, ¿sí? Digamos, es un contrato conmutativo, porque pues claramente el comprador no está asumiendo el riesgo de la inexistencia, de la pérdida, de la devaluación del bien. El comprador eh, tiene que pagar el precio y va a recibir la propiedad de la casa, que está individualizado. Es una compraventa conmutativa, no depende del azar, no depende de la suerte. La suerte no determina la prestación que va a entregar el vendedor de la casa. Se sabe cuál va a ser la casa, la dirección, pues no sé si habrá partida registral o algo parecido allá, pero si lo hubiera, se sabe la partida registral. Pues el comprador ha recibido fotos de la casa, o sea, sabe qué cosa está comprando, de repente la ha podido visitar, aunque es muy poco probable que lo haga si es que está fuera de Ucrania, pues para alguien que no es ucraniano va a ser bien difícil que se meta. Pero imaginemos que se perfeccione esa venta, que es indudablemente un contrato conmutativo, que es lo antagónico, lo opuesto, lo inverso al contrato aleatorio, es como el blanco y el negro. O sea, el negro es el aleatorio y el blanco es el conmutativo, son lo opuesto. Este contrato que les he mencionado es un contrato de compraventa conmutativo, indudablemente, la compraventa de una casa en Ucrania, ¿ya? Sin embargo, la pregunta es, ¿las partes pueden saber, siguiendo la filosofía de Stiglitz, las partes pueden saber cuál es el valor de lo que están ganando y lo que está perdiendo cada uno? O sea, claramente el comprador sabe que está pagando los $40,000 o los $50,000 que constituye el precio, pero puede saber cuánto vale la casa en plena invasión a Ucrania. Pues evidentemente la tasación que se haga va a ser una tasación demasiado fluctuante, ¿no? ¿Por qué? Porque la invasión podría terminar mañana y pues las cosas podrían volver a la normalidad, exagerando, el próximo mes. Entonces, evidentemente esa casa va a tener un valor mucho mayor que el que tiene actualmente, pero la invasión podría prolongarse 6 meses. Entonces, si es así, pues esa casa podría ser bombardeada, incluso. Su valor es muchísimo menor. Oye, las partes en ese contrato, a pesar de que es conmutativo, no tienen idea, no pueden saber con certeza o con una aproximación técnicamente establecida cuál es el valor de lo que dan y lo que reciben. O en todo caso, no de ambas variables. El comprador sabe lo que da, pero no sabe cuál es el valor de lo que recibe. El vendedor sabe lo que recibe, pero no puede conocer razonablemente el valor de lo que da, porque depende de un factor externo, que es la invasión que se viene llevando a cabo en Rusia, en Ucrania en este momento. Entonces, la definición de Stiglitz no es una definición completa. ¿Por qué? Porque en un contrato conmutativo también podría darse que las partes ignoren la relación de cambio o no estén en posibilidad de cuantificar la relación de ventajas y pérdidas derivadas del contrato. ¿Ok? En segundo lugar, hay quienes definen el contrato aleatorio como aquel contrato en el que las partes asumen riesgos que no controlan y que no pueden prever, ¿ya? O por lo menos una de las partes asume este tipo de riesgos que no controla y que no lo puede prever, ¿no? Sin embargo, esta definición tampoco es correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los contratos del sistema legal, ¿sí? Existe un alia normal, un alia típica. ¿Qué cosa es esa alia típica? Es un riesgo implícito, íncito, a toda operación contractual que se pone en marcha y que tiene que ser asumido por alguna de las partes, ¿sí? Por ejemplo, si ocurre un evento extraordinario, imprevisible, sobrevenido, pero que genera un costo que no es excesivo, un sobrecosto que no es excesivo en un deudor contractual, eso es un riesgo implícitamente asumido por el deudor contractual porque no tiene derecho a activar los remedios asociados a la excesiva onerosidad porque no hay un sobrecosto grosero que impacte en su estructura de costos del deudor. La excesiva onerosidad solamente se activa frente a sobrecostos groseros.
elevados, materiales, esenciales. Entonces, ese sobrecosto extraordinario, imprevisible, pero ínfimo, no activa la excesiva negociación. Es un riesgo típico, es un riesgo que asume el deudor. Y ese riesgo lo asume el deudor en un contrato aleatorio, pero también en cualquier contrato conmutativo. En cualquier contrato conmutativo. Entonces, no es posible decir que el contrato aleatorio es aquel en el cual las partes o alguna de ellas asume riesgos que no pueden controlar y prever, porque esto lo asume todas las partes de todos los contratos del mundo. Siguen muy lejos. El cambio de valor de, digamos, de las contraprestaciones que reciben aquellos que tienen trabajos que son remunerados en dólares. Oye, ¿el deudor o el empleador pueden controlar si el dólar va a bajar o va a subir? No, pero ese cambio, digamos, ese cambio de valor, ¿no? No cambio nominal. Nominalmente, pues tú vas a recibir la misma cantidad de dólares, pero lo que valen esa misma cantidad de dólares es menos, cada vez es menos, porque la moneda se está devaluando. Entonces, el valor va bajando. Ya, pero ese riesgo, el deudor no lo puede controlar, ni lo puede evitar, ni lo puede prever, pero lo tiene que asumir, porque es íncito, es parte de su alía típica, es el riesgo implícito de entrar en una operación contractual. Entonces, eso pasa en un contrato conmutativo. Entonces, la definición de contrato aleatorio que apela a la ajenidad del riesgo asumido por lo menos una de las partes no es una definición correcta tampoco. En tercer lugar, tenemos al Código Civil francés, ¿no? El Código Civil francés, que es de 1804, y que fue reformado en el año 2016 en su capítulo de contratos, parte general, no contratos típicos, sino parte general, define, ¿no? Dentro de las categorías que define al contrato aleatorio, ¿no? En su artículo 1108. Y cito, el Código Civil francés actualmente vigente dice lo siguiente sobre el contrato aleatorio. Es aleatorio, entre corchetes agrego yo, un contrato, cuando las partes acuerdan que los efectos del contrato, tanto si resultan ser ganancias o pérdidas, dependen de un evento incierto. Repito, entre corchetes, el contrato es aleatorio cuando las partes acuerdan que los efectos del contrato, tanto si resultan ser ganancias o pérdidas, dependen de un evento incierto. Personalmente, esta me parece una definición que no es adecuada. ¿Por qué? Porque pareciera que lo que se está definiendo es algo distinto, ¿no? Fíjense ustedes, es aleatorio el contrato cuando las partes se acuerdan que los efectos, subrayen la palabra efectos del contrato, tanto si resultan ser ganancias o pérdidas, dependen de un evento incierto. Oye, cuando los efectos del contrato dependen de un evento incierto, no estamos frente a un contrato condicionado, ya sea una condición resolutoria, ya sea una condición suspensiva. Si los efectos dependen de un evento incierto, con tendencia a la futuridad, eso es un contrato condicionado. No es un contrato aleatorio. Y los contratos condicionados son distintos a los contratos aleatorios. Podrían haber contratos condicionados y aleatorios, sí, pero no todos los contratos condicionados son aleatorios. Entonces la definición no es correcta tampoco. Se está definiendo el contrato condicionado, no el aleatorio. Bueno, ya. Entonces, ¿qué cosa es un contrato aleatorio? Al final del día, ¿qué es? No es tan fácil de definir. Les tengo que anticipar esto. No es para nada fácil de definir un contrato aleatorio. Desde mi punto de vista, la definición que propongo, y la he plasmado en un ensayo que he escrito, que se ha publicado este año, de hecho, que está en mi Academia Edu, si lo quieren consultar, lo pueden consultar. Es un ensayo que forma parte de la colección Arte y Derecho de Temis, y en esta colección se trata de hacer un sincretismo entre, digamos, algún componente artístico y el derecho, ¿no? En mi contribución versó sobre el sincretismo entre la serie de Netflix, seguramente que ustedes han visto, que se llama The Witcher, y los contratos aleatorios, porque en la serie de Witcher hay precisamente algo que se llama la ley de la sorpresa, ¿no? La ley de la sorpresa determina que si yo soy beneficiario de un gran favor que percibo de una persona sin que esta persona esté obligada a hacerme ese gran favor, como salvarme la vida, la costumbre es que yo acuerde con esta persona el retribuirle, ¿no? El retribuirle ese favor percibido con una donación. Y esa donación, el objeto de esa donación, la prestación, la cosa que yo le voy a donar, o la actividad que yo le voy a donar, o los bienes que le voy a donar,
va a estar determinado por la primera cosa que ingresa a mi patrimonio. ¿Qué cosa determina la prestación, materia de donación? La suerte, el azar, el alia, un factor de riesgo externo. Lo primero que ingresa a mi patrimonio podría ser pues un vino que mi amigo me regala, podría ser una cosecha abundante que recién hoy día ha sido depositada en un almacén, podría ser pues qué sé yo, una herencia que perciba de un familiar que acaba de fallecer y que me nombró heredero universal, podría ser mil cosas. No depende de mí, depende de la suerte, depende en todo caso de terceros, ni tampoco depende del acreedor, ¿no? Ese es el espíritu de un contrato aleatorio, ¿no? Un contrato es aleatorio cuando la configuración de algún aspecto esencial de la prestación del deudor, ¿sí? De la prestación contractual, que desde mi punto de vista es el objeto del contrato, o incluso la existencia misma de la prestación contractual, que también podría depender de este factor de riesgo, la configuración de algún aspecto esencial de la prestación o de su existencia está sometida a un factor de riesgo externo, un factor de riesgo que las partes no controlan, un factor de riesgo que depende de terceros, depende, por último, de la naturaleza, depende de la deidad, no lo sé, pero no depende de las partes. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar qué queremos decir con este factor de riesgo externo, ¿no? Y este factor de riesgo externo es querido por las partes. O sea, las partes quieren que la determinación o la configuración de la prestación esté hecha por el destino, si quieren verlo así, esté hecha por el alia, por la suerte, por el azar, por el albur. Eso es lo que las partes quieren. No es una casualidad que eso ocurra. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del factor de riesgo externo que determina bajo la común intención de las partes la configuración de la prestación, ese factor de riesgo externo es un evento que o es futuro o es de conocibilidad futuro respecto a la celebración del contrato, ¿no? Por ejemplo, en el caso de The Witcher y la ley de la sorpresa, yo te regalo lo primero que ingresa a mi esfera personal y que no, o patrimonial y que yo no conozco. Oye, hoy día al cierre del contrato no sé qué es lo que te tengo que regalar, pero en el futuro algo va a tener que ingresar, algo va a caer a mi esfera patrimonial. Entonces, cuando eso ocurra, se va a determinar la prestación y el deudor va a tener que ejecutar la entrega de aquello que ingresó a su esfera patrimonial o personal. Entonces, este evento ocurre en el futuro. También podría ser de conocibilidad futura, o sea, podría ser que el evento ya exista al momento del cierre del contrato, pero que sus consecuencias solamente puedan ser conocidas en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo soy un comerciante y le vendo a uno de ustedes un baúl que está lacrado, que está sellado, y que no sé qué pueda tener adentro. O sea, yo soy dueño del baúl, pero no sé qué pueda tener adentro. Esto pasa, por ejemplo, en algunos aeropuertos, donde rematan maletas sin abrirlas. No se sabe qué puede haber adentro, ¿no? Eh, o rematan almacenes. Esto también se ve pues en History Channel o en Discovery Channel. Rematan almacenes y no se sabe qué puede haber adentro. Entonces, digamos, la contraparte se compromete a pagar un precio fijo, $1,000, $500, $800 por un albur, por una chance, por una oportunidad, por una prestación que depende de un riesgo de conocibilidad futura. ¿Por qué? Porque, digamos, al cierre del contrato, ya hay o no hay algo adentro del baúl, de la maleta o del almacén, pero las partes no lo conocen. Entonces, la conocibilidad del riesgo que determina la prestación también podría ser de conocibilidad futura. O sea, podría ser existente al cierre del contrato, pero recién conocido por las partes después del cierre del contrato. ¿Ok? El factor de riesgo externo también debe ser un evento casual o fortuito, ¿ya? Es decir, que no dependa del control razonable de las partes. Si no depende del control razonable de las partes, el evento de riesgo, ¿de quién puede depender? Pues podría ser completamente fortuito, podría ser que dependa de la naturaleza, o podría ser que dependa de un tercero, ¿ya? Podría ser que dependa de un tercero. Eh, por ejemplo, en algunos contratos de construcción se usa la modalidad pay if paid, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un subcontratista, especialista, yo le digo a mi subcontratista, oye, yo solo te voy a pagar por tu servicio que me prestas si es que mi cliente me paga a mí. Si mi cliente me paga, yo te debo pagar a ti. O sea, yo te pago con el flujo de mi cliente, en otras palabras. Si yo no recibo flujo, yo no tengo deuda contra ti. Sobre si eso es una cláusula abusiva o no, es otra discusión sobre la cual he escrito también. Pero ahorita me interesa determinar que estamos frente a una prestación aleatoria. El contrato de servicios tiene una contraprestación dineraria que es aleatoria. Es una chance. Si el cliente paga,
yo le pago a mi subcontrata. Si no le paga, no es que yo incumpla, sino que yo no le debo a mi subcontrata. No le debo. Contrato aleatorio. El contratista está trabajando por un albur, por una chance, por una oportunidad. Podría no cobrar. ¿Eh? Es un contrato. Por eso es que hay sospechas de que sea una cláusula abusiva. Ahorita no lo voy a decir porque es un tema complejísimo, pero es un ejemplo de cómo el evento aleatorio podría depender de terceros. Además de ello, el factor de riesgo externo debería desplegar un rol esencial en la operación, pues bajo la común intención de las partes debería ser esencial, debería integrar el contenido de la prestación, no debería ser algo, pues, digamos que sea menor, que tenga menor relevancia, ¿no? Por ejemplo, en un arrendamiento, ¿qué cosa es lo esencial? Por parte del arrendador es la entrega y mantenimiento del uso del bien, por parte del inquilino el pago de las rentas. Si las partes someten a un evento fortuito el hecho de que el inquilino al final del término del arrendamiento va a tener que pintar la pared, ¿no? Eso no es esencial. Por más que esa prestación esté ciertamente sometida a un evento aleatorio, eso no hace que todo el contrato de arrendamiento sea aleatorio. ¿Por qué? Porque la parte aleatoria es muy pequeña, bajo la común intención de las partes. ¿Sí? No se inserta en el sinalagma, no es principal. Entonces no tiñe de aleatoriedad a todo el contrato. Si queremos verlo, hay una prestación aleatoria, pero en un contrato conmutativo. ¿Ok? Entonces se necesita para que haya un contrato aleatorio que el evento, el factor de riesgo externo sea esencial bajo la común intención de las partes. Además de ello, se necesita, y esto es probablemente lo más importante, ¿ya? Que el factor de riesgo externo influya, eh, perdón, que el factor de riesgo externo desempeñe una función de determinación de la prestación. Cuando hablamos de factor de determinación de la prestación, toda prestación, sea de dar, hacer o de no hacer, tiene diversos aspectos, ¿no? O sea, qué cosas, por ejemplo, trabajemos con las prestaciones de hacer. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi alcance de trabajos? ¿Cuál es la calidad de lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la cantidad de trabajos que debo hacer? ¿Cuál es el tiempo de los trabajos que debo ejecutar? ¿Cuál es el lugar? ¿Es así? Esos son los aspectos de la prestación. ¿Ya? Para que el contrato sea aleatorio, el factor de riesgo externo tiene que influir, tiene que impactar, tiene que incidir, tiene que generar una repercusión en varios o por lo menos uno de esos aspectos de la prestación. El qué cosa, en qué consiste mi alcance de trabajos en un contrato de servicios debe estar determinado por la suerte. La calidad, digamos, la cantidad, el lugar podría ser, el tiempo también. Alguno de ellos tendría que estar determinado por, digamos, este evento de riesgo externo, o sea, por la ajenidad, ¿no? Por el carácter fortuito, el ale. ¿Ok? Es por eso precisamente que en el ejemplo que pusimos al inicio de esta exposición, ¿no? Que si yo vendo o compro una casa en Ucrania, eso no es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Porque el área, la suerte, solamente determina un poco, digamos, el resultado favorable, conveniente, la conveniencia económica de la celebración del contrato. Pero la configuración de la prestación ya está realizada desde el momento uno. ¿Cuál es la prestación? Pues una obligación de dar una casa y la casa está ubicada en Kiev, tiene tales características, tal metraje, está inscrita en la ficha tal, etc. Así se determina la prestación. El alea, la suerte, no determina la prestación, determina la conveniencia del contrato. Entonces, en los contratos aleatorios no es así. Para que el contrato sea aleatorio, el área, la suerte, el carácter fortuito, el albur, el destino, si quieren verlo así, determina o configura la prestación en alguno de sus aspectos esenciales. Y podría determinar que en algunas circunstancias pues no haya prestación por parte del deudor. No haya prestación. Por ejemplo, en la compraventa de esperanza incierta, ¿no? En la compraventa de esperanza incierta, yo le pago a un pescador 1.000 soles para que me entregue toda su pesca del día. Oye, por más que el pescador eche redes al agua, la pesca del día puede ser una bota, es decir, 0 peces. Y yo le tengo que pagar los 1.000 soles, porque el contrato es aleatorio y porque yo comprador asumí el riesgo de la inexistencia de peces por razones fortuitas.
porque los peces no se dejaron pescar, porque se comieron la carnada y se fueron, porque pues había un agua mucho más caliente que los días usuales y los peces se fueron para otro lado. Ese es un riesgo mío. Aunque no reciba nada, yo pago la prestación porque el contrato es aleatorio. Entonces, la configuración de la prestación que el pescador va a ejecutar hacia mí, la obligación de dar los peces, está influido por ese evento de riesgo externo, por esa suerte, por esa algo. Claro, pues, podría ser que no haya nada. La suerte podría determinar que los peces estaban de mal humor o son muy vivos y no se dejaron pescar y no hay nada que me tenga que dar. Oye, eso influye, impacta en la prestación. La suerte podría determinar que son muchísimos los peces. Oye, impactas en la cantidad de prestación. La suerte podría determinar que los peces que me pescan a favor mío son muy valiosos, la calidad. ¿Ok? Entonces, en ese caso es clarísimo que la suerte impacta, o la prestación está impactada por la suerte. Eso es crucial para que hablemos de contratos aleatorios. No es crucial lo que decía Stiglitz, pues, ¿no? Que el carácter aleatorio depende de si el contrato, digamos que las partes no pueden medir la relación de ventajas y pérdidas al momento de celebración del contrato, ¿no? Eso es una eventualidad. Entonces, eso se desprende de la definición correcta, no necesariamente es así. Lo que sí es cierto es que el alia o el factor de riesgo externo influye en la determinación de la prestación. Finalmente tenemos el caso u otra característica de los contratos aleatorios, que es el hecho de que el alia o el factor de riesgo externo influye de manera desigual en las prestaciones de las partes. Influye de manera desigual en las prestaciones de las partes. Claro, pues porque si no, si influyese igual en la prestación y en la contraprestación, no tendríamos contrato aleatorio. Tendríamos contrato condicionado. O sea, si las partes, como dice el Código Civil francés vigente, ¿no? Someten a un factor de riesgo externo los efectos del contrato, pues el contrato solo se activará si es una condición suspensiva, si se produce el evento externo. Ya, pues eso no es aleatorio, porque el contrato va a ser conmutativo y ambas partes pueden medir lo que van a ganar y lo que van a perder cuando el contrato se active. Esto es un poco complejo de explicar ya, pero en el contrato aleatorio, pensemos, por ejemplo, nuevamente en la compraventa de esperanza incierta. Oye, la compraventa de esperanza incierta influye solamente en la prestación del pescador, que es prestación que es impactada por el evento externo, por la suerte. Podría ser que no haya peces, podría ser que haya muchos peces, podría ser que haya peces de muy buena calidad, de mala calidad, depende de la suerte. Pero la contraprestación, es decir, lo que el cliente paga por esos peces, eso no está impactado por la suerte, ¿no? Son 10.000 soles fijos a suma alzada. Entonces, ahí no hay algo. El contrato es aleatorio. ¿Por qué? Porque basta que una de las prestaciones sea aleatoria y esta prestación sea esencial para que se convierta el contrato en aleatorio. Pero, digamos, la influencia de la suerte en el contenido prestacional es desigual. Solamente atañe a la prestación del pescador. Si la suerte afectara a ambas prestaciones, ya no tendríamos contrato aleatorio. Si hubiese una condición que afecte tanto al pago como a la entrega de peces, tendríamos contrato conmutativo, condicionado. ¿Ok? Finalmente, simplemente mencionar algunas patologías propias de los contratos aleatorios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les vendo a ustedes un baúl supuestamente lacrado y les digo, oye, yo no sé cuánto tiene, qué cosa tiene ese baúl? Podría tener joyas, podría tener libros valiosos, podría tener solo polvo. Entonces, si yo les vendo eso y les digo, oye, te vendo la chance, no sé qué tiene ese baúl, págame 5.000 soles. De repente lo que encuentras adentro vale 15.000 soles o vale 100.000 soles. Yo no sé qué es. Y si te lo vendo de esa forma y tú lo compras, pero en el fondo yo sí sabía lo que había adentro y sabía que no había nada, o sabía que había algo muy poco valioso, y te hice creer, digamos que había un factor de riesgo, había una suerte que podía determinar un contenido prestacional a tu favor valioso, pues en ese caso tenemos que el contrato es anulable, ¿no? Bajo legislación peruana el contrato es anulable por dolo, porque yo te he mentido de cara a la formación del contrato. O sea, yo he
incidido, he creado una falsa representación de la realidad en tu cabeza, en ti, comprador, y por eso tú has decidido celebrar el contrato, porque pensabas que había algo adentro que podía ser valioso. Entonces, si no es así, este contrato se anulará por dolo, será anulable por dolo esencial. Eh, También podría ser que la ausencia de alia, al margen del conocimiento de las partes, que la ausencia del factor de riesgo externo, determine que el contrato no pueda funcionar, ¿no? Por ejemplo, si celebramos un contrato de renta vitalicia, si yo celebro a favor de una persona un contrato de renta vitalicia para, digamos, brindarle una pensión a una persona que al tiempo de celebración del contrato ha fallecido, eh, ya no hay alia, pues. O sea, el alia, la suerte, estaba en el cuánto va a vivir esa persona, que puede vivir muchísimo, que puede vivir poco, que puede vivir promedio. Y ese factor de riesgo externo va a determinar mi prestación. ¿Por qué? Porque mi prestación es dar una pensión por los meses que la persona viva. Pero si la persona ya está muerta al tiempo de celebrar el contrato, pues esa función no va a poder ser llevada a cabo, no va a poder realizarse. Falla un presupuesto causal, entonces acá este contrato va a ser nulo, ¿no? No puede funcionar, ¿no? Los efectos del contrato no se pueden llevar a cabo en la realidad. Para quienes creen en la causa, tendríamos un contrato nulo por ausencia de causa. Para quienes no creen en la causa, podríamos tener un contrato nulo por imposibilidad jurídica del objeto. ¿Okay? Finalmente, tenemos casos en los cuales el alias se configura, eh, digamos, bajo la técnica de la condición suspensiva, pero no la condición suspensiva del contrato o del negocio jurídico, porque ahí sí que tendríamos contratos condicionados. Se configura con la condición suspensiva de una de las prestaciones de las partes, ¿no? Y les pongo un caso. Por ejemplo, y esto pasa cada rato, ¿no? Imagínense que una empresa privada desea llevar a cabo una licitación internacional para la construcción de una de sus plantas digamos, tratamiento de aguas residuales. Pongamos ese caso, tratamiento de aguas residuales. Entonces, esta empresa licitadora convoca un concurso. No tiene mucha suerte porque los postores que se presentan son postores que le cotizan carísimo y son postores pues, que no son los mejores a nivel internacional. Entonces, ¿qué hace esta cliente? Pues lo que hace es contratar a un locador de servicios, digamos, para que le ayude a conducir el proceso de licitación de manera eficiente y de manera óptima. ¿Ya? Imagínense que este cliente contrata a un locador de servicios para que haga pues servicios de marketeo de la licitación, para que la haga conocida con los postores internacionales, para que, digamos, le anuncie a contratistas de otros países que existe esta licitación del proyecto de tratamiento de aguas residuales, que es interesante, que hay buenos precios, etc. Y la contraprestación que va a recibir este personaje que conduce la licitación es un porcentaje de el ahorro, del ahorro que logra el cliente con relación entre el presupuesto que tenía inicialmente planteado para la celebración de los contratos y el precio final que se logre con el postor ganador. Ese delta, esa resta, ese excedente, va a ser una base computable para determinar un porcentaje que va a ser la remuneración que va a recibir, o la comisión, si quieren verlo, en realidad es una comisión que va a recibir el locador. ¿Ya? Imagínense entonces que cuando se va a cerrar, cuando ya el locador de servicios consigue el postor que ofrece un precio muy interesante y que es un postor serio, que tiene experiencia en construcción de ese tipo de proyectos, ya está todo listo para la celebración del contrato, pero el cliente simplemente no celebró el contrato, pese a que sería comercialmente razonable, que el precio es bueno, que ya acordaron las condiciones, ya está todo cerrado, todo absolutamente fijo. Pero el cliente lo único que hace es no celebra el contrato de EPC para la construcción de la planta porque no quiere pagarle la comisión al prestador de servicios. Solo por eso no lo cierra, para no pagar la comisión. Dice proceso desierto y luego va a querer pues contratar con el locador de otra forma, ¿no? Evidentemente, si es que hace eso, dice nuestro Código Civil en el artículo 176 que si una parte que estaba con, si una parte
digamos, se perjudicaría con el cumplimiento de una condición, si la parte que se perjudicaría con el cumplimiento de la condición impide de mala fe el cumplimiento de la condición, se entiende que la condición se reputa cumplida. O sea, se entiende cumplida la condición. Entonces, si es que yo de mala fe no celebro el contrato con el mejorador de contratos, con el conductor de la licitación, con el locador, solamente para no pagar la condición, la comisión, se entiende que la condición suspensiva se ha dado, se entiende que el contrato se ha celebrado y que yo le debo pagar su comisión en función de ese ahorro eficiente con relación al presupuesto original. Entonces, eso es un contrato aleatorio también. ¿Y por qué es un contrato aleatorio? Porque ¿dónde está la aleatoriedad? En la comisión, pues. La comisión que va a recibir el locador. ¿Por qué la comisión es aleatoria y no es conmutativa? Es aleatoria porque depende de la suerte. Depende de que se celebre un contrato entre el postor, que haya en primer lugar un postor interesado en el proyecto, que se ponga de acuerdo con el cliente, que se cierre el contrato, ¿sí? Y que exista pues una base de cálculo para el precio de la comisión. Ya, entonces no depende del locador. El locador podría hacer sus máximos esfuerzos, pues traer, hacer lobby, todo lo que quieras y al final no se cierra el contrato. Depende de un evento que está fuera del control razonable del locador. Pero eso no significa que de mala fe el cliente simplemente pueda decidir no celebrar el contrato. No, señor, si de mala fe no celebras el contrato, si era comercialmente razonable celebrarlo y tú dices no quiero celebrar el contrato, pues aplica el 176 del Código Civil. ¿Okay? Y bajo el 176 del Código Civil, en este escenario, el cliente va a terminar pagando la comisión como si se hubiese celebrado el contrato porque ha hecho de mala fe, ha impedido de mala fe el cumplimiento de la condición. Esto también podría ser aplicable para contratos aleatorios, ¿no? Y es bien importante.